Estimados estudiantes, le doy la más cordial bienvenida. El video de hoy día se va a referir a la prueba de la unidad 1. Como les he dicho anteriormente, todas las unidades tienen una prueba al final de la unidad. Por lo tanto, los contenidos de la prueba son los contenidos que hemos visto en esta unidad. ¿Ya? En la primera parte de la unidad vamos a revisar las falacias. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes de los tipos de falacia que están en los contenidos? Había 7 tipos de falacia. Las falacias eran un enunciado que se lanzaba sin tener una comprobación. Por eso que se llaman falacias. ¿Ya? Y hay, como les decía, hay 7 tipos de falacias. Lo que tengo que hacer en esta primera parte es buscar una de ellas, poner el nombre aquí arribita, al medio, donde está este espacio, tengo que poner el enunciado, la falacia, digamos, y en la parte de más abajo tengo que escribir por qué es una falacia. ¿Ya? Si yo estoy diciendo una falacia, por ejemplo, que se refiere, por ejemplo, a los estudiantes, que la falacia podríamos decir, una falacia que diga que los estudiantes preparan sus pruebas el último día de entrega. Ese es un tipo de falacia, ¿cierto? Pero donde dice aquí abajito, yo tendría que justificar por qué es una falacia. Entonces yo lo que debiera escribir es que no todos los estudiantes preparan el último día sus trabajos. Algunos sí los preparan con anticipación. Les voy a recordar las falacias para que hagan su trabajo. Recuerden que esto no reemplaza los contenidos que están en la página. Aquí hay 7 tipos de falacia. Está la dirigida al respecto, en que acepta la conclusión usando como argumento el prestigio del experto. Un ejemplo es el azúcar es mala porque los doctores lo dicen, en donde la institución o el profesional, solo por ser, por tener prestigio y respeto, se lanza, ¿cierto? A lo mejor no está comprobada, pero se cree. Está la dirigida al hombre, en que se refuta la conclusión usando como argumento el descrédito de la fuente que lo emite. Tú no sabes nada de astronomía, así que no sabes del movimiento de la Tierra. ¿Ya? Es como que no se cree, porque si no tiene la especialidad, ¿cierto? No puede hablar. Está la dirigida al pueblo. Si muchas personas creen en algo, actúan de cierta manera, esta creencia es mejor. Como ejemplo, ¿ya? ¿Cómo Dios no va a existir si tanta gente cree en Él? Y hay tantas falacias que vivimos cerca de dirigida al pueblo, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con las hierbas, esta creencia de que no, si toda la gente toma agua de ruda y no está comprobado que sea verdadera, sin descrédito del respeto que tengo por todas las hierbas, y que sí hay algunas que están muy comprobadas. Está la dirigida a la ignorancia, que si un hecho nunca ha sido presenciado o no demostrado, entonces es falso. No hay evidencia que extraterrestres, por tanto no existen. No está demostrado ni lo uno ni lo otro. A causa de esto, es inferir que existe una relación causal entre 2 o más eventos por haberse observado una relación entre ellos. Me regalaron una pata de conejo y me ha ido muy bien, porque la pata de conejo trae suerte. Ahí está la causa y el efecto. Generalizaciones negligentes. Y esta es cuando hay una situación, ocurre una situación y uno generaliza. Por ejemplo, cuando uno dice, los barristas todos dicen groserías. Tal vez uno tiene esa creencia porque ha escuchado o ha ido al estadio y hay barristas que dicen groserías, pero la parte de abajo habría que poner, ¿cierto? No todos los barristas son groseros. ¿Ya? Hay barristas que son que no dicen garabato. El razonamiento circular, que se emplea en argumento en que se supone que es algo verdadero, pero aquello que se debe demostrar. ¿Ya? Por ejemplo, los veganos comen sano, porque si no comen sano, faltan, ¿cierto? A su ley, a su regla. Esa es la primera parte. Entonces usted selecciona una falacia de estas, escribe el enunciado y abajo hace una justificación.
¿ya? De por qué una falacia. Es falacia porque no está comprobada. Y explica. La segunda parte de la prueba tiene que ver con las proposiciones. Recuerden que las proposiciones eran enunciados, eran frases bien armadas, coherentes, lógicas. Pudieran ser estas frases o estas enunciados, o estas oraciones, pudieran ser verdaderas o falsas, ¿ya? Pero tiene que tener sujeto y predicado en el fondo, ¿ya? Si yo hago un ejemplo, por ejemplo, de proposición y digo la pena, no sería una proposición, porque la pena por sí sola no tiene argumento, ¿cierto? Es como poco lógico. Pero si yo dijera yo tengo pena, entonces se transformaría en una proposición. La diferencia de las proposiciones que vimos en la tarea de Aplicando lo Aprendido es que en esta parte usted tiene que sacar de este texto, ¿cierto? De este texto que habla del pueblo de Chile, de los atacameños. Usted tiene que tomar, yo lo que le recomiendo, que usted subraye, ¿cierto? O esté haciendo una nota al margen y busque oraciones, ¿cierto? Que tengan sentido, que tengan lógica y las traspase aquí a estos espacios. Tenemos que hacer, ¿cierto? Buscar 4 proposiciones que estén en el texto. Voy a dar un ejemplo, que probablemente aquí voy a estar como soplándole una. Los atacameños fueron los primeros en explotar, los minerales en nuestro país. Perfecta la proposición, ¿de acuerdo? Si yo esta proposición, por ejemplo, la tuviera que poner en negativo, ¿cómo me quedaría? Los atacameños no fueron los primeros en explotar los minerales en nuestro país. La tercera parte de la prueba tiene que ver con, bueno, esto es un poco para repasar un poquito más de los elementos de la lógica, que son las proposiciones, ¿ya? Que esto ya lo habíamos hecho. También acá están los signos. No tenemos que poner signos en la selección que vamos a hacer de las proposiciones del texto, pero igualmente aquí está un poco el recordatorio. La tercera parte de la prueba, hay que realizar un análisis, ¿ya? Con los 8 elementos que tiene la comprensión de un texto lógico. La primera, hay un texto en la prueba que habla de la educación parvularia, ¿ya? Recuerden que el propósito de un texto, ¿cierto?, tiene que ver con ¿para qué es un texto? No todos los textos tienen el mismo propósito. Hay textos que tienen un propósito de anunciar, de enseñar, de educar. Un texto, por ejemplo, de un recetario médico no tiene el mismo propósito que un texto que es de chistes, que es de entretención, ¿ya? O una novela, ¿cierto? Por lo tanto, el propósito del texto usted lo tiene que buscar. ¿Para qué es ese texto? El segundo elemento da o responde a ¿qué pregunta se está formulando? No es que el texto tenga una pregunta con signos de interrogación, sino que el texto mismo realiza una pregunta, ¿ya? ¿Se acuerdan del texto que vimos en Aplicando lo Aprendido? El texto de Aplicando lo Aprendido de los astronautas tenía una pregunta, y esa pregunta era, ¿cierto? ¿Hace mal la exposición a la radiación a los astronautas? ¿Les produce cáncer la exposición a la ionización a los astronautas? Siempre en los textos hay preguntas, se formulan preguntas y también se responden preguntas, ¿ya? Yo le pido a usted que me haga la una o la dos. Si usted quiere hacer las dos, no tengo problema, pero me conformo con que usted me responda. Lea el texto y se haga la siguiente pregunta. ¿A qué pregunta responde este texto? Estamos hablando de educación parvularia. El 3. El elemento número 3 son los supuestos. ¿Qué se da por hecho en la educación parvularia? ¿Qué se da por hecho? ¿Que es buena, que es mala, que sirve, que educa, que prepara? ¿Ya? ¿Y por qué?
¿Por qué estas suposiciones que yo estoy haciendo que es buena? ¿Por qué es buena? Hay resultados, hay estudios. Los puntos de vista. Los puntos de vista tienen que ver con el razonamiento que se hace desde la perspectiva, ¿ya? La educación parvularia, hablando de esto, tiene un punto de vista desde la educación, desde el ministerio, tiene un punto de vista desde la experiencia de las personas. Elija usted, ¿desde qué punto de vista se produce el acercamiento a esta situación? De cómo es la educación parvularia. La número 5, el elemento número 5 de la lógica de este razonamiento, ¿cierto? Es qué información se está usando para llegar a esta conclusión. Dijimos que era buena, mala, que sirve, que no sirve. Ya, pero ¿quién nos aporta estos datos? ¿Qué fuentes, quién está respaldando esta información? Los conceptos. Los conceptos tienen que ver con los conceptos claves, con la idea central. Esto de que si yo leo el texto, ¿cierto?, de la educación parvularia, abro los ojos y digo, ¿de qué se trata esto? ¿Qué me enseñó esto? Así es una forma de extraer la idea central de un texto. Interpretación e inferencia. Es cómo llegamos, ¿cierto? Cómo llegamos a esta conclusión. Cómo llegamos a un resultado, ¿ya? Hubo paz, hubo experiencia. ¿Qué dice el texto de cómo llegamos, ya? Dice que todo razonamiento contiene interpretaciones o inferencias mediante las cuales se llega a conclusiones. Por ello debe verificar que las inferencias sean conscientes entre sí y que se desprenda de ellas evidencia. Y la 8 son las implicancias o consecuencias, ¿ya? Si realmente esto tiene un resultado, es buena o es mala, ¿cuál sería el beneficio del uso de esto? En el caso de los astronautas, el beneficio era sacar las dudas de las personas que tenían, de los astronautas que tenían dudas respecto de la ionización, ¿cierto? Despejar esas dudas y que fueran confiados. Imagínense que los astronautas estuvieran expuestos todos están expuestos a la ionización y les produjera cáncer. Entonces, la reflexión que hay que hacer es la reflexión respecto de la educación parvularia, ¿ya? Si alguien acepta esta posición de que si es buena o mala, ¿cuál sería, qué se gana con esto? Les pido brevedad. No les pido que me hagan un tremendo enunciado o que me copien, ¿cierto?, una cosa textual, ¿ya? Sino que tomen el texto, lo lean y luego se van respondiendo una a una las preguntas breves, ¿ya? Les pido que no se alarguen en los tiempos, no esperen el último día. Ocurrió en Aplicando lo Aprendido que hubo estudiantes que esperaron un último día y probablemente el último día en la tarde o en la noche estaba muy colapsada porque había 3.500 estudiantes subiendo trabajos y entonces la página se colapsa. Entonces yo lo que les pido es que traten de resolver esta prueba, es para hacerla en un tiempo bastante limitado, ¿ya? Por lo tanto, les deseo todo el éxito. Nos estamos viendo en un próximo video y también déjenme sus comentarios. Déjenme sus comentarios si quieren el video, en la mensajería, en el correo electrónico. Si usted no puede subir la prueba y me la va a mandar por correo por una situación especial, identifíquese, haga un contexto y escríbalo desde su correo institucional. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.